el nombre de Jesús. Hechos capítulo 12, versículo 1. Lo vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos. Eso es, Dios te bendiga, hermana Elianet Jiménez. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Escuche bien. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Esto es poderoso. Pedro se encuentra en la cárcel. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¡Wow! Para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Yo quiero que usted guarde esto en su corazón en esta hora. A Pedro lo metieron preso. Y habiéndole tomado, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, esto es tremendo, 12:5 de Hechos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo quiero que usted le diga, si tiene a alguien en su lado, dile al que está a tu lado, saca a Pedro de la cárcel. Wow. Y si no tienes a nadie a tu lado, ponte la mano en tu corazón en esta hora y dile, aleluya, mí mismo, saca a Pedro de la cárcel. Wow. Yo creo que Dios está haciendo algo especial. Mí mismo, saca a Pedro de la cárcel. Si tienes a alguien a tu lado, dile, saca a Pedro de la cárcel. Cuando Jesús oyó, San Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y quiero tomarme unos minutos y quiero que usted me tenga paciencia, porque voy a hablar específicamente en esta hora de Pedro. Voy a hablar en esta hora específicamente de Pedro. Quiero tomarme estos minutos para hablar de Simón Pedro, uno de los 12 discípulos. San Marcos capítulo 1, verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Es interesante notar que apenas terminó la reunión en la sinagoga, hubo uno de los que estaban con Jesús que dijo, wow, aquí yo tengo que hacer algo especial. Hubo uno que dijo, yo voy a hacer algo especial después de la reunión. Apenas termine el culto en la sinagoga, yo quiero hacer algo especial. Y es interesante notar que cuando terminó la reunión en la sinagoga, Pedro dijo, yo quiero llevar a Jesús a mi casa. Wow. Los demás quizás estaban pensando en otras cosas, pero Pedro dijo, yo quiero llevar a Jesús a mi casa. Ojalá en esta hora tu mayor anhelo, ojalá en esta hora tu mayor, ¿cómo lo puedo decir? Tu mayor ansia en esta hora sea llevar a Jesús a tu casa, al igual que lo hizo Simón Pedro.
Porque cada vez que Jesús llega a un lugar, cada vez que Jesús se mete en un lugar, cada vez que Jesús se mete en una vida, cada vez que Jesús entra a una casa, usted sabe que cambios vienen. Usted sabe que algo va a suceder. Cada vez que Jesús se mete en el hogar, cada vez que Jesús se mete en el asunto, algo sucede. Es imposible que Jesús pase por un lugar y no suceda nada. Si usted sabe que necesita cambios en su vida, hoy yo le quiero recomendar que meta a Jesús a su casa. Si usted quiere una solución para su problema, hoy yo le voy a recomendar, meta a Jesús en su problema. Si usted quiere solucionar su matrimonio, hay problemas allí, meta a Jesús en su matrimonio. Si usted quiere arreglar la relación con su familia, meta a Jesús en la relación con su familia. Si usted quiere sanar su cuerpo, si usted cree que hay alguien que está a punto de morir y necesita un milagro de parte de Dios, meta a Jesús en esa situación. Y yo le aseguro que algo va a tener que suceder en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. No sé si usted está entendiendo esto. Marcos capítulo 1 verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y dice que cuando entraron a la casa de Pedro, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús entró a la casa de Pedro y le dijeron: Jesús, la suegra de Pedro está enferma. Tiene una fiebre tremenda. Marcos 1:31. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. E incluso ella se levantó y le servía. No sé qué es lo que está pasando hoy en tu vida, pero si tú decides meter a Jesús hoy a tu casa, te aseguro que el problema se va a ir. Si tú metes a Jesús en esta hora en el asunto se va a solucionar, porque ella no tuvo que esperar 2, 3, 4 días. No, en el momento en el que Jesús la tocó, ella la fiebre la dejó, se levantó y le servía. En el momento en que Jesús la tocó, ese virus la dejó, aleluya, ella se levantó y le servía. Si hay alguien en tu casa en este momento que está enfermo, acércatele en esta hora y empieza a orar en el nombre de Jesús y dile: enfermedad, te vas en el nombre de Jesús, porque hoy Jesús entró a mi casa. Hoy Jesús vino no de visita, sino para quedarse. Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, aleluya, en la misma casa de Pedro trajeron a todos los enfermos que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó en la puerta. Wow. El solo hecho de que Jesús entrara a la casa de Pedro comenzó con un milagro en la suegra de él, y luego la casa se agolpó, la gente se amontonó prácticamente afuera de la casa de Pedro y traían enfermos, traían endemoniados, y ¿sabe qué? Jesús los sanaba, porque cuando Jesús está en un lugar, algo poderoso tiene que suceder. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar, porque él sabía que los demonios le conocían. Desde el momento que Pedro llevó a Jesús a su casa, la casa de Pedro se convirtió en una iglesia pentecostal. La casa de Pedro se convirtió, escúcheme bien, en una iglesia pentecostal. Se convirtió en un hospital para todos los enfermos. Es interesante notar y que usted entienda que si hoy usted mete a Jesús a su casa va a ser un hospital, su casa va a ser una iglesia pentecostal donde se alaba, se glorifica el nombre de Jesús y milagros tienen que suceder. No sé si usted cree, pero empiece a aplaudirle a Dios, empiece a hacer algo. No se me duerma, porque Dios apenas está empezando a soltar la palabra. Cuando Jesús entra a una vida, entra a una casa, se nota. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Note que cuando Jesús estaba en la casa de Pedro, ya para la gente era como que Jesús estaba en su propia casa. En otras palabras, la casa de Pedro era la casa de Jesús. Aleluya. Dice que cuando Jesús, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Cuando Jesús entró a Capernaum,
Después de algunos días se oyó que Jesús estaba en casa. Ya, la casa de Pedro ya no se llamaba la casa de Pedro, ahora era la casa de Jesús. Aleluya. Te estoy diciendo que si tú dejas entrar a Jesús a tu casa ya no va a ser tu casa va a ser la casa de Jesús. O sea que todo aquel que quiere tener un encuentro con Jesús simplemente tiene que ir a tu casa. Todo el que quiera un milagro solamente tiene que ir a tu casa. Oh, todo aquel que quiera ver la gloria de Dios va a ir a tu casa. Marcos 2:12. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Si tú metes a Jesús a tu casa, en tu casa se va a predicar la palabra. Marcos 2:3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Quiero que sepa que este paralítico lo trajeron en la casa de Pedro. Aleluya. Porque la casa de Pedro ya no era la casa de Pedro, era la casa de Jesús. Aleluya. La casa de Pedro ya no era cualquier casa, era la casa de milagros y prodigios. Aleluya. Era la casa donde la gloria de Dios se movía. Marcos 2:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice que descubrieron el techo y por ahí, aleluya, lo bajaron. Y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Si tú metes hoy a Jesús a tu casa, en tu casa pecados van a ser perdonados. Si tú metes a Jesús a tu casa, aleluya, paralíticos se van a levantar, enfermos se van a sanar. Marcos 2:11. Y Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Marcos capítulo 2 versículo 12. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo no sé si usted quiere esto, pero yo quiero que en mi casa, aleluya, cuando la gente escuche hablar de mi casa, cuando la gente vea lo que está sucediendo en mi casa, la gente diga: wow, nunca he visto tal cosa. Que cuando la gente me visite en mi casa digan: nunca había sentido tal presencia, nunca había visto una paz de Dios como esa, nunca había sentido la gloria de Dios de la manera que la siento en tu casa. No sé si tú estás entendiendo esto, pero necesitamos meter a Jesús en nuestra casa. Aleluya. Quiero seguir hablando de Pedro. Escúcheme bien, hoy quiero hablar absolutamente de Pedro. Mateo 12:24 dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y en esta ocasión Jesús no iba en la barca. En esta ocasión solamente iban los discípulos. Jesús no iba en la barca porque Jesús dice que se había quedado en un lugar aparte orando solo. Wow. Mientras Jesús se quedó en un lugar aparte orando solo, los discípulos iban en la barca. Mateo capítulo 14 verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. ¿Sabes cómo vino? No en otra barca. Dice la escritura que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya. Yo no sé si usted entiende esto. Mientras los discípulos iban en la barca, Jesús se quedó orando. Pero mientras Jesús estaba orando, ellos iban en la barca. Jesús dijo: es hora de alcanzarlos. Y Jesús no consiguió otra barca, sino que dice la palabra que Jesús vino caminando, aleluya, sobre el mar. Ay, 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 gloria al nombre de Jesús. Te estoy diciendo que cuando tú eres de los que se apartan solos a orar, donde nadie te ve, si tú eres de los que ayunas solo, donde nadie te ve, si tú eres de los que busca la gloria de Dios solo, donde nadie te ve, tú eres de los que va a caminar por encima del agua. Gloria al nombre de Jesús. Los que caminan por encima del agua son los que buscan la gloria de Dios solo. Está bien buscarla acompañados, pero los que quieren hacer un poco más y ver un poco más, la buscan solos. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Usted sabe que este yo soy es el mismo del Antiguo Testamento. Usted sabe que cuando Jesús les dijo yo soy, usted sabe que él está hablando del mismo yo soy, que en el principio creó los cielos y la tierra. Y no voy a entrar en esto porque quiero hablar de Pedro. Mateo capítulo 14 verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, tremendo esto. Porque si hay algo que le gusta a Jesús, si hay algo que le encanta a Jesús, es ver a alguien decidido y dispuesto a sacar no solo un pie de la barca, sino 2 pies de la barca, y que quiera caminar sobre las aguas. Yo no sé si usted está cansado de andar en una barca, pero yo en estos tiempos, en esta generación, yo quiero ser de los que caminan sobre el agua. Yo quiero que cuando la gente hable del hermano John, digan: ese hermano es de los que caminan sobre el agua. Usted tiene que ser una mujer de las que cuando la gente hable su nombre, diga su nombre, se escuche de usted, digan: wow, esa mujer es de las que caminan sobre el agua. Aleluya. No sé si habrá alguien en este momento que esté decidido, que esté dispuesto a sacar sus 2 pies de la barca y quiera experimentar lo que es caminar por sobre las aguas. Aleluya. Hay personas, escúcheme bien, hay personas que solo se enfocan en el momento en el que Pedro se estaba hundiendo. Tranquilo, tranquila. Siempre van a haber personas que solamente se van a enfocar en los momentos en los que tú te estás hundiendo. Ay, ay, ay. Hay gente que solamente se va a enfocar en los momentos cuando viene tu desánimo. Hay gente que solamente se va a enfocar en esos momentos donde te cuesta servirle a Dios con todo. Hay gente que solamente se va a enfocar en tus errores. Hay gente que solamente se va a enfocar en tus inviernos espirituales. Wow, pero yo no soy de esos. Usted no tiene que ser de esos. Usted tiene que ser de aquellos, aleluya, que se enfocan en lo poderoso que Dios ha hecho en los demás. Y yo quiero que sepas que independientemente de eso, independientemente de que Pedro más adelante se estaba hundiendo, Marcos capítulo 14 verso 29, Jesús le dijo a Pedro: ven. Y dice la palabra que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow. No sé con cuál parte te vas a quedar, si con la que él se estaba hundiendo o con la que él caminaba sobre las aguas. Hoy te vengo a decir, hay momentos en los que te has estado hundiendo, pero hoy Dios quiere que tú, aleluya, camines sobre las aguas. Dale ese aplauso a Dios, dile: gracias, Señor. Deja de pensar en esos inviernos espirituales, deja de pensar en esos errores que has cometido, deja de pensar en esos momentos en los que no has podido servir a Dios como tú sabes que Él se merece, y empieza a pensar, empieza a recordar en esos momentos en los que Dios te ha hecho caminar sobre las aguas. Aleluya. Quiero seguir hablando de Pedro. Hermano, ¿hay otros en la Biblia? Sí, pero hoy voy a hablarte solo de Pedro. Mateo capítulo 16 verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaban todos los discípulos allí y Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Wow. Jesús dijo: voy a escuchar la opinión de los demás, pero la que a mí me interesa es la que tengan ustedes. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús le preguntó a ellos: ¿qué dicen los demás de mí? Y luego les dijo: mira, lo que los demás digan de mí no me interesa. A mí me interesa lo que ustedes, los que trabajan conmigo, aleluya, los que me están apoyando en este ministerio, a los que quieren crecer juntamente conmigo, a los que quieren que este propósito se cumpla, de ustedes me interesa la opinión. Ay, 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 alguien que reciba esto.
Deja de escuchar opiniones de gente que no te quiere ver crecer. Deja de tomar opiniones de gente que solamente te quiere ver hundido, de gente que te quiere ver desanimado. Empieza a enfocarte en las opiniones de aquellos que quieren avanzar contigo, aquellos que están conectados con tu crecimiento, aquellos que están conectados con tu ministerio. Jesús le dijo, está bien, lo que ellos digan no me importa, pero ¿quién decís vosotros que soy yo? Eso me interesa a mí. Aleluya. No sé si usted está entendiendo esto. Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oh, ¿y sabes por qué te estoy dando esta autoridad? Aleluya, porque tú estás opinando sobre lo que yo quiero hacer. Tú estás conectado con lo que yo quiero hacer. Oh, tú tienes la revelación de quién soy yo. Si tú tienes la revelación de quién es Jesús, a ti te han dado la llave del reino de los cielos. Si tú sabes quién es Jesús, si tú entiendes que Él no es el segundo ni el tercero, sino que Él es el primero, sino que Él es el alfa y el omega, a ti se te ha dado la autoridad de todo lo que desatares en la tierra, también se desate en los cielos. No sé qué necesitas que se desate en tu vida. Empieza a desatarlo ahora, ya, en el nombre de Jesús. Eso es, mientras oras, mientras desatas, dale ese aplauso a Dios. Mientras lo declaras, dale ese aplauso al Señor. Wow, yo creo que algo va a suceder en esta hora. Yo creo que algo ya está sucediendo en esta hora. Oh, cuando Pedro le reveló esto a Jesús, aleluya, esto fue tan poderoso que Jesús le cambió el nombre. Jesús le dijo, tú Simón, que significa obediente, ahora te vas a llamar Pedro. Que en el griego quiere decir roca o piedra pequeña. Tú vas a dejar de ser un simple obediente para ahora pasar a ser una roca, para ahora pasar a ser una piedra pequeña. Gloria a Dios. Y aquí vamos, aleluya, hablando de Pedro. Aquí vemos a Pedro recibiendo revelación de parte de Dios. Pero este mismo Pedro, ahora escúcheme bien, voy a detenerme un poquito aquí. Porque este mismo Pedro que recibió revelación de parte de Dios, Mateo capítulo 16, verso 21. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está diciendo, ya está llegando el momento en el que yo tengo que ir a Jerusalén para que me maltraten, para que me golpeen, para que me maten y para que me crucifiquen y hagan lo que quieran con el Cordero de Dios. Entonces, dice Mateo 16, 22, Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Oh, Mateo 16, 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, pero Jesús mirando a Pedro lo miró y le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Wow, esto viene duro. Al mismo que Dios le dio revelación para que supiera que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aleluya. ¿Y a qué podemos ver? Escúcheme bien, aquí podemos ver que aunque Dios le revele cosas ocultas a una persona, si esta persona no sigue poniendo su mirada en las cosas de arriba, esta misma persona puede terminar siendo usada por Satanás. Ay, ay, ay.
No sé si usted está entendiendo esto, pero el mismo Pedro, aleluya, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús después le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, aquel que hoy puede ser un instrumento poderoso en la mano de Dios, también mañana puede ser un instrumento en la mano de Satanás. Que Dios nos ayude. Pero ¿cómo podemos ser un instrumento, aleluya, efectivo en las manos de Dios? Poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en la de los hombres. Deja de mirar los errores de los hombres, deja de mirar las confusiones de los hombres y pon tu mirada en las cosas de arriba. Porque si te fijas mucho en el hermano John, si te fijas mucho en el pastor fulano de tal, o en la hermana fulana de tal, va a llegar un momento en el que Dios te puede decir: apártate de mí, Satanás. Y ahí es que muchos se confunden, porque el mismo que reveló, al mismo que le revelaron, aleluya, quién era el Cristo, ahora es al que Jesús le está diciendo: apártate de mí, Satanás. Tengamos cuidado, porque hay gente que en su momento tenía revelación de Dios, pero hoy simplemente hay que decirle: apártate de mí, Satanás. Dale ese aplauso a Dios. Yo creo que Dios está hablándole a alguien. No, que porque días atrás te trajo una revelación de Dios, no te confíes demasiado, porque esa misma persona que te trajo revelación de Dios, hoy quizás sea Satanás hablándote a través de ella o a través de él. Wow, yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Estoy hablando de Pedro. El mismo Mateo en 17:4, en la transfiguración, él mismo le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, me encanta esto, hermano, porque aunque Pedro estaba desconectado de lo que estaba pasando en la transfiguración, y no tengo tiempo para hablar de esto, pero aunque Pedro estaba desconectado de esta transfiguración en la que estaba Jesús, en la que estaba Moisés y en la que estaba Elías, me encanta porque Pedro, con tal de servir a Dios, con tal de querer agradar a Jesús, él le dijo: ¿sabes, Señor? Yo quiero que hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No importa que muchas veces tus ideas no sean las mejores, no importa que muchas veces lo que tú quieras hacer para Dios no sea lo mejor, no importa que lo que quieras hacer muchas veces no sea muy efectivo, pero no pierdas este deseo de servirle a Dios. Aleluya, alguien que reciba esto. No importa que aunque no funcionó, va a llegar un momento donde Dios te va a dar una idea, un propósito, algo para servirle a Él que va a funcionar. Lo importante es que tú y yo no perdamos el deseo de servirle a Jesús. Aleluya. Hagamos una enramada. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero me quedo con que Pedro quería hacer algo para Jesús, quería agradar a su Dios, aquel que le sacó del lodo cenagoso, aleluya, y lo ha puesto en lugares altos juntamente con Cristo. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero estoy hablando de Pedro, Mateo 18:21. Si tiene Biblia, sígame, porque quiero avanzar. Mateo 18:21. Pedro, el mismo que le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? De este Pedro estoy hablando. Hoy el Señor le enseñó a Pedro y nos enseñó a nosotros a través de Pedro que no solamente tenemos que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Estoy hablando del mismo Pedro que cuando Jesús en San Juan capítulo 13 verso 14 se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo, si es así, no solo me laves las manos, no solo me laves los pies, sino que lávame también la cabeza.
báñame completo. Yo creo que lo que tú necesitas hoy no solo es que Dios te bañe los oídos con este mensaje, sino que Dios te bañe completo con su presencia. Alguien que diga amén. No dejes que solo te bañe los oídos, no solo dejes que te bañe los ojos, no solo dejes que te bañe la cabeza. Dile: Señor, báñame completo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo creo que algo tiene que suceder hoy en tu casa. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Estoy hablando de aquel que muchos de los discípulos de Jesús, escúchame bien, te estoy hablando de aquel que cuando muchos de los discípulos de Jesús se volvieron atrás y ya no querían andar con Jesús porque les parecía dura la palabra, entonces a Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿queréis iros también vosotros? Y estoy hablando de Pedro, el que en San Juan capítulo 6 verso 68 le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Oiga, si usted se está desanimando de este evangelio, si usted se está desanimando de esta palabra, si usted ya se está aburriendo de la presencia de Dios, déjame decirle que no tienes a dónde ir. No hay ningún lugar donde haya, aleluya, lo que Dios tiene para ti. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Alguien que diga amén. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Así que si usted es de los que quiere retroceder, si usted es de los que quiere tirar la toalla, déjeme decirle que a dónde va a ir usted si solo en Jesús tenemos palabra de vida eterna. Dígale amén, dígale gracias, Señor, denle un aplauso, haga algo, pero no se quede tranquila, no se quede tranquilo, porque la palabra tiene que fluir, el Espíritu tiene que fluir en esta hora. Aleluya. El mismo que Jesús dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Esto fue a Pedro. A Pedro Jesús le dijo: ¿me amas más que a estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle Jesús a Pedro por segunda vez: ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Y le dijo Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció al de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces: apacienta mis ovejas. Si tú verdaderamente amas a Dios, si tú amas a Jesús, no dejes de apacentar sus ovejas. No dejes de mandarle una palabra de ánimo a un hermano. No dejes de mandarle una palabra de ánimo a una hermana. No dejes de ayudar a alguien que lo necesita. Apacienta sus ovejas. La mejor manera de demostrar que amamos a Jesús es apacentando sus ovejas. Dele ese aplauso a Dios. No es hablando bonito, no es predicando bonito, no, es apacentando las ovejas. Alguien que diga gloria al nombre de Jesús. Yo estoy hablando de Pedro. No se me vaya para ningún lado, estoy hablando de Pedro. El mismo que le dijo al Señor en Mateo 26:33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Me llama mucho la atención que Pedro se parece mucho a cada uno de nosotros. Hay algo que quiero rescatar de todo lo que vengo hablando de Pedro, y es que Pedro en alguna manera se parece a cada uno de nosotros. Que aunque nosotros le hemos fallado a Dios, que aunque nosotros le hemos prometido al Señor que no lo negaremos, muchas veces lo hemos negado, ya sea de hecho o ya sea de palabra. Aleluya. Y aunque después que nos arrepentimos y lloramos amargamente como lloró Pedro, nuestro Señor Jesucristo viene y nos perdona, vuelve y nos devuelve el ministerio, nos devuelve la autoridad, nos vuelve a usar poderosamente. Y aunque muchas veces nosotros volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo y dejamos que el viejo hombre muchas veces se apodere de nosotros, me llama la atención que Jesús aún así nos sigue
sigue amando a nosotros. Aún así nos devuelve el ministerio. Aún así nos da la autoridad de nuevo. Aún así nos usa para su gloria. Mateo, San Juan capítulo 21 verso 3. Simón Pedro le dijo, escúchame bien, aleluya. Después que Jesús fue crucificado, estoy hablando de Pedro. Después que Jesús fue crucificado, dice la palabra que ya estaba como todo tranquilo. Ya estaba todo más sereno. Si lo traemos a este tiempo, podríamos decir que ya pasó la cuarentena. Ya pasó la pandemia. Ahora ya nadie usa tapabocas. Ahora ya nadie está preocupado porque se supone que volvimos a la normalidad. Hay mucha gente que está buscando de Dios porque está asustado. Hay gente que está buscando de Dios porque hay pandemia. Hay gente que está buscando de Dios porque está viendo lo que está sucediendo en estos momentos. Pero cuando venga de nuevo la normalidad, ojalá los veamos dándole gracias a Dios. Ojalá lo veamos en un templo alabando a Dios. Ojalá los podamos ver agradecidos de Dios. Pero lastimosamente hay gente que cuando viene la normalidad, porque aquí Pedro, ya Jesús había sido crucificado. San Juan 21:3. Simón Pedro le dijo a los demás discípulos, me voy a pescar. Pedro dijo, voy a volver a lo que hacía antes. Ya Jesús lo crucificaron, voy a volver a mi vida anterior. Y dijo en San Juan 21:3, me voy a pescar. Y los demás discípulos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿sabe qué? No pescaron nada. ¿Por qué? Porque sin Jesús, usted y yo no vamos a pescar nada. Sin Jesús, usted y yo, lo único que vamos a pescar son problemas, son resfríos, son, aleluya, de todo mal. Pero con Jesús, aleluya, está la victoria, en el nombre de Jesús. Yo creo que algo está saliendo aquí de parte de Dios. Dice que ellos quisieron volver a la normalidad, pescaron, tiraron la red toda la noche y no pescaron nada. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. San Juan 21:4. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ay, 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 me encanta esto. ¿Sabe qué es lo que me encanta de Jesús? Que a veces nosotros no lo buscamos a Él. Él viene y nos busca a nosotros. Ay, ay, ay. Por eso Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ay, ay, ay. Para que vayáis y llevéis fruto. Gloria a Dios. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. Voy a seguir. Entonces, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabes por qué Jesús les preguntó si tenían algo de comer? Porque Jesús sabe que el que se aleje de Él, aleluya, el enemigo no le va a dar ni para comer. El mundo no le va a dar ni para comer. Gloria al nombre de Jesús. El pecado no te va a dar ni para comer. Si hasta el día de hoy no has pasado hambre, es porque Jesús te ha salido al encuentro. Es porque Jesús ha estado allí contigo. Entonces Jesús le dijo, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron, no. San Juan 21:6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. San Juan 21:7. Entonces aquel discípulo de quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro era de los que acostumbraba a pescar prácticamente desnudo, pero cuando él supo que era Jesús, él se ciñó la ropa, él se ciñó y él dijo, wow, volvió el jefe, volvió el maestro, volvió, aleluya, mi líder, voy a ceñirme la ropa porque voy a ir hacia él. Gloria al nombre de Jesús. San Juan 21:11. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos. Me gustó esto, que aún siendo tantos peces, la red no se rompió.
Ay, 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 alguien que reciba esto. Dice la palabra de Dios que aunque los peces eran tantos, la red no se rompió. ¿Y sabes por qué no se rompió? Porque sin Jesús, todo lo que nosotros conseguimos lo vamos a echar en un saco roto. Te lo voy a repetir. Sin Jesús, todo lo que tú consigas lo vas a echar en un saco roto. Pero con Jesucristo, todo lo que tú consigas, aleluya, van a ser tantas bendiciones que aunque tú creas que la red se va a romper, no se romperá. Gloria al nombre de Jesús. Porque cuando Dios nos bendice, la bendición es tan grande que la red muchas veces debería de romperse. Pero sabes, con Dios tu red no se rompe. Con Dios tu red no se va a romper. Pero no me quiero desviar. Estoy hablando de Pedro. Estoy hablando de Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Habló del mismo Pedro, estoy hablando. El mismo que en la noche que a Jesús lo iban a arrestar, el mismo sacó su espada y dice la palabra que él le cortó la oreja al soldado Malco. Usted sabe esto. Estoy hablando del mismo que cuando vio que al maestro lo iban a arrestar, él sacó una espada y dice que le cortó la oreja al soldado Malco. Hablo del mismo Pedro que cuando Jesús dijo que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Ay, ay, ay. Si Pedro hubiera sabido que Judas era el traidor, yo te aseguro que Judas no hubiera tenido que ahorcarse porque Pedro lo hubiera ahorcado. Ay, ay, ay. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, si Pedro hubiera sabido que Judas era el traidor, Judas no hubiera tenido que ahorcarse él mismo porque Pedro lo hubiera ahorcado. Aleluya. Pero estoy hablando de Pedro, del mismo que después de haber sido lleno del Espíritu Santo, aleluya, en su primer discurso después del día de Pentecostés, dice la palabra de Hechos 2:38 en adelante que aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Para que te hagas una idea de quién te estoy hablando de Pedro. De aquel que en su primer discurso se bautizaron como 3,000 personas. Te estoy hablando del mismo que iba con Juan a la oración a la hora novena y al ver un paralítico pidiendo limosna afuera, él le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Te estoy hablando de Pedro, del mismo que el Espíritu Santo le reveló que Ananías y Zafira habían mentido en cuanto a la venta de la heredad. Te estoy hablando de Pedro, de aquel que dijo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Te estoy hablando del mismo Pedro que al pasar por el lado de los enfermos, solo con su sombra ellos eran sanados. Aleluya. No sé si tú estás entendiendo de quién te estoy hablando. Te estoy hablando de Pedro. Aleluya. El mismo que con su sombra los enfermos eran sanados. Te estoy hablando del mismo que en Hechos capítulo 9, verso 40, se puso de rodillas y orando le dijo a Tabita, levántate, y ella que estaba muerta, dice la palabra que abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Te estoy hablando de un hombre de Dios que cuando oraba los muertos resucitaban. No sé si estás entendiendo de quién te estoy hablando, pero te estoy hablando de Pedro. Wow. Pero hermano John, ¿a dónde nos quieres llevar? Hermano John, ¿qué es lo que quieres decir con todo esto acerca de Pedro? Hechos capítulo 12, verso 1, fue el texto que leí al principio. Léalo conmigo, Hechos capítulo 12, verso 1. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hechos 12, 4. Y habiéndole tomado preso, ahora tiene a preso a Pedro. Dice que le puso en la cárcel y mire dónde lo pone. Yo quiero que usted entienda esto. Mira donde Herodes pone a Pedro y luego la gente que le pone para que lo custodie. Aleluya. Esto viene interesante.
Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Yo sé que nadie es indispensable en la obra de Dios. Yo sé que si usted o yo mañana no estamos para predicar este evangelio, alguien lo va a predicar. Yo sé que si usted y yo hoy no alabamos a Dios, el Señor dijo que aún las piedras le van a alabar. Eso yo lo sé. Yo sé que no hay nadie indispensable para la obra de Dios. Pero no podemos negar que en algunos aspectos todos y cada uno de nosotros nos identificamos con Pedro. Todos y cada uno de nosotros en algunos aspectos nos identificamos con Pedro. Quizás nos identificamos en ser aquellos que decimos que amamos a Jesús y a pesar de negarlo no solo 3 veces, Jesús nos ha perdonado. Aleluya. Y hoy le estamos sirviendo a Él. Quizás nos identificamos con Pedro en no tener muchas veces muy buenas ideas, pero de igual forma estamos allí queriéndole servir a Dios. Quizás no tenemos mayores estudios, quizás no tenemos mayores capacidades, pero estamos allí sirviéndole al Señor Jesucristo. Quizás nos identificamos con Pedro que en tener una fe, aleluya. Quizás nos identificamos con Pedro que tenemos una fe tan grande que muchas veces la usamos, aleluya, para sacar los 2 pies de la barca y caminar sobre las aguas. Aleluya, alguien que diga amén. Quizás nos identificamos en esto con Pedro, que tenemos la fe suficiente, que tenemos la valentía suficiente para sacar los 2 pies del agua, aleluya, de la barca y caminar sobre las aguas. Quizás nos identificamos con Pedro en que a pesar de que Dios muchas veces nos revela cosas grandes y ocultas, muchas veces no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Aleluya, alguien que diga amén. No sé en qué área te identificas con Pedro, pero de una u otra manera tú y yo nos identificamos con Pedro. Quizás muchas veces, aunque Dios nos ha usado para revelar cosas grandes y ocultas, aún así muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra y Dios nos ha tenido que decir: apártate de mí, Satanás. Quizás nos identificamos con Pedro en su carácter. Quizás nos identificamos con Pedro en su carácter porque sabemos que él era de un carácter fuerte. Sabemos que Pedro era impulsivo a tal punto que estaba dispuesto a sacar su espada, oiga, gloria a Dios, y cortarle la cabeza o cortarle la oreja a aquel soldado que quería apartarlo de Jesús. Esto me encantaba de Pedro. Me gustaba de Pedro, hermanos, que él tenía la actitud, inclusive estaba dispuesto a cortarle la cabeza o la oreja a cualquiera que quería apartarlo de Jesús. Ojalá usted todavía mantenga este fervor por el Señor en su vida. Que usted esté dispuesto a cortarle la cabeza si es necesario a todo aquel que lo quiera apartar de Jesús. Quizás nos identificamos con Pedro en que desde el día de Pentecostés él no paró de predicar de arrepentimiento y del bautismo en el nombre de Jesús. Quizás en esto nos identificamos con Pedro, que desde el día que fuimos llenos del Espíritu Santo no podemos dejar de predicar este nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, pero tenemos que aceptar algo en esta tarde. Escúcheme bien. Hay algo que tenemos que aceptar en esta noche. Y es que necesitamos urgentemente sacar a Pedro de la cárcel. Ay, hermano John, ¿qué pasó aquí? Necesitamos sacar a Pedro de la cárcel. Lo que estoy predicando es que todo aquello que nos identifica con Pedro, hoy quizás no lo estamos haciendo.
Hoy quizás no lo estamos dejando que trabaje. Hoy quizás no lo estamos dejando producir. Hoy quizás no lo estamos explotando al 100% porque lo tenemos en la cárcel. Aleluya. Pero si hay algo que te identifica con Pedro, hoy el Señor te está diciendo: necesito que saques a Pedro de la cárcel. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. Oh, tu verdadero amor por el Señor, si es eso lo que te identifica con Pedro, hoy tienes que sacarlo de la cárcel. Oh, todas aquellas ideas, aleluya, que tuviste en algún momento, todas aquellas ideas que venías donde el líder y le decías: líder, mira, se me ocurrió esto, hagamos esto para ganar almas, hagamos esto para predicar el evangelio. Todas aquellas ideas que en algún momento usabas, aleluya, para querer que la obra de Dios avanzara, quizás hoy no las estás usando. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Pedro en la cárcel. Alabanza, gloria a Dios. Aquella fe que en algún momento te permitía sacar los dos pies de la barca y caminar sobre las aguas, quizás hoy no la estás sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque necesitas sacar a Pedro de la cárcel. Aleluya. Alguien que diga amén. Si alguien no dice amén, yo no voy a predicar más. Si alguien no dice amén, yo voy a cortar esto y me voy a dormir. Si alguien no se mueve en el lugar donde está, si alguien no está sintiendo lo que siento yo, usted necesita un mover, aleluya, un remesón del Espíritu Santo en su vida. Aquella fe que en algún momento te hacía caminar sobre las aguas, quizás hoy no la estás sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas hoy sacar a Pedro de la cárcel. Dale esa gloria a Dios. Aquellas revelaciones grandes y poderosas, aquellos mensajes, aquellos textos de la Biblia que el Señor te revelaba de aquella manera en algunos momentos, hoy ya no está haciendo lo mismo en tu vida. Hoy hay poca revelación. Quizás es porque tienes a Pedro en la cárcel. Aleluya. Aquel carácter fuerte e impulsivo que nos permitía, incluso si era necesario, sacar una espada. Aleluya. Aquellos momentos en los que no permitíamos que nadie hablara mal de Jesús. Aquellos momentos que no permitíamos que nadie nos hablara mal del evangelio. Aquellos momentos que no permitíamos que nadie nos hablara mal de un hermano. Oh, aquellos momentos que todo aquel que quería apartarnos de Jesús, estábamos dispuestos a sacar la espada y cortarle la oreja. Aleluya. Quizás hoy no estás sintiendo eso por el evangelio, porque necesitas sacar a Pedro de la cárcel. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. Yo me gozo en su presencia. Algo está sucediendo aquí. Algo se mueve aquí. Gloria al nombre de Jesús. Aquello que te consumía, ese celo por la casa del Señor, ese anhelo, ese fervor, aleluya. Quizás hoy no estás sintiendo lo mismo porque necesitas sacar a Pedro de la cárcel. Aquella pasión que sentías por predicar esta palabra, quizás hoy no estás sintiendo la misma pasión. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Pedro en la cárcel. Quizás ya no has vuelto a predicar Hechos 2:38. Quizás no has vuelto a hablar de arrepentimiento. Quizás no has vuelto a hablar de bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ya nos están bautizando quizás como 3,000 y como 5,000? Porque tienes a Pedro en la cárcel. Aleluya. Pero en el nombre de Jesús, si hoy alguien se decide a sacar a Pedro de la cárcel, alabanza, cosas poderosas van a empezar a suceder para la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy necesitamos sacar a Pedro de la cárcel. Yo creo que le estoy hablando a alguien que tiene que reconocer, aleluya, que el ministerio que Dios le puso un día en las manos. Te voy a decir algo. El ministerio que Dios puso un día en tus manos, si hoy no lo estás explotando al 100%, si hoy no lo estás experimentando como Dios te lo mostró, quizás es porque necesitas sacar a Pedro de la cárcel. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. Naturalmente hablando, te voy a decir algo. Naturalmente hablando, Pedro no era un revolucionario.
naturalmente hablando, ¿ya? Naturalmente hablando, Pedro no era un revolucionario, pero espiritualmente sí. Naturalmente, Pedro no tenía soldados de guerra, pero espiritualmente sí. Naturalmente, Pedro no tenía armamentos, pistolas, lanzas, pero espiritualmente sí. Gloria a Dios. Naturalmente, Pedro no era un líder militar. Aleluya. Pero espiritualmente sí. Ay, 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 gloria al nombre de Jesús. Naturalmente, aleluya, hablando quizás, hoy tú te sientes poca cosa naturalmente, pero te estoy diciendo que espiritualmente, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Naturalmente tú y yo no somos nada. Naturalmente tú y yo quizás somos poca cosa, aleluya, pero espiritualmente, alabanza, gloria al nombre de Jesús, somos más, aleluya, somos más, lo más poderoso que hay en esta tierra. No, naturalmente no somos nada. Naturalmente nadie da un peso por nosotros. Pero espiritualmente somos un peligro para el reino de las tinieblas. Alabanza, gloria, nombre de Jesús. Te voy a repetir esto porque ya voy a terminar. Te voy a repetir esto porque ya voy a terminar. Naturalmente, Pedro no era un revolucionario, pero espiritualmente sí. Naturalmente, Pedro no tenía soldados de guerra, pero espiritualmente sí. Naturalmente, Pedro no tenía armamentos de guerra, pero espiritualmente sí. Pedro, naturalmente, no era un líder militar, pero espiritualmente sí. Naturalmente hablando, quizás hoy tú y yo nos sentimos poca cosa. Aleluya. Pero espiritualmente tú y yo somos la peor amenaza que tiene el reino de las tinieblas. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo muchas veces lo ignoramos. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo muchas veces lo dudamos. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo muchas veces hacemos caso omiso a lo que dice la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que dice mi Biblia. Por eso mi Biblia dice, escúchame bien, Herodes sabía quién era Pedro espiritualmente. Herodes sabía quién era Pedro espiritualmente. Por eso dice el libro de Hechos capítulo 12 verso 14, que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes por qué le puso tanto soldado a Pedro? ¿Sabes por qué le puso tanta custodia? ¿Sabes por qué lo mandó a cuidar demasiado? Porque Herodes sabía quién era Pedro en el mundo espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que se sacuda, alguien que diga, Señor, esta palabra es para mí. Gloria al nombre de Jesús. Herodes sabía quién era Pedro en el mundo espiritual. Naturalmente Pedro no tenía armas, pero espiritualmente sí. Naturalmente Pedro no tenía un ejército, pero espiritualmente sí. Oh, por eso fue que Herodes dijo, métanmelo en la cárcel, pero pónganmele 4 grupos de 4 hombres, aleluya, para que me lo custodien, porque este hombre es peligroso, porque este hombre es una bomba para el reino de las tinieblas. Este hombre es una amenaza en el mundo espiritual. Alabanza, alabanza, alabanza. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el motivo por el cual te han estado custodiando, ay, 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 el motivo por el que te han estado custodiando, el motivo por el que te han estado persiguiendo, el motivo por el que te han apresado muchas veces, el motivo por el que te han calumniado muchas veces, el motivo por el que hay gente que muchas veces te mira por debajo del hombro, el motivo por el que muchas veces no te dan el valor que tú te mereces, es porque el enemigo sabe quién eres tú en el mundo espiritual. Alguien que diga amén. Alabanza, gloria, el nombre de Jesús. Yo siento gloria aquí en este lugar. Yo siento que la presencia de Dios se ha derramado poderosamente aquí.
El problema, cualquiera podría decir, pero ¿para qué 4 grupos de 4 hombres para un simple hombre llamado Pedro? Lo que pasa es que Herodes sabía quién era Pedro en el mundo espiritual. Así, Hechos capítulo 12, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero había algo poderoso, pero había algo que la iglesia estaba haciendo. Y dice, pero... Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si tú quieres sacar a Pedro de la cárcel, te estoy diciendo que si tú y yo queremos sacar a Pedro de la cárcel, tenemos que empezar a hacer oración sin cesar. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que empezar a hacer oración sin cesar. Alabanza, gloria, gloria, gloria. Alguien que diga amén. Yo siento que alguien se ha desatado su lengua y está hablando ahora en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo puedo ver en el espíritu gente hablando en lenguas en esta hora. Yo puedo ver en el espíritu a gente sacando a Pedro de la cárcel. Yo siento la iglesia en esta hora sacando a Pedro de la cárcel. Yo siento gente que en esta hora está sacando su ministerio de la cárcel. Yo siento que en esta hora hay gente que está sacando su amor por la obra de Dios, lo está sacando de la cárcel. Pero ¿cómo lo está sacando? Haciendo oración sin cesar. Oh, yo siento que la iglesia se está activando para lo que viene, gloria al nombre de Jesús. Pero ¿cómo se está activando? Haciendo oración sin cesar. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza, alabanza, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Alabanza, alabanza al nombre de Jesús. Oh, aunque Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer, y era haciendo oración sin cesar. Oh, haciendo oración sin cesar a Dios por él. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que a mayor opresión tienes que tener mayor oración. Aleluya. A mayor opresión, mayor oración. Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta lo custodiaban en la cárcel, o que custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Aleluya. Yo no sé si usted ha recibido este mensaje, pero hoy una luz va a resplandecer en tu cárcel. Alabanza, gloria a Dios. Si hoy tú quieres sacar a Pedro de la cárcel, hoy una luz te va a resplandecer para que lo saques. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. Yo creo que lo que tú necesitas hoy es despertar a Pedro. Aleluya, ese Pedro que tienes en la cárcel, despiértalo y dile: el Señor ha venido hoy a sacarte. Hoy lo que tienes que hacer es despertar a ese Pedro que tienes dormido y dile: despiértate, porque el Señor ha venido a liberarte. Aleluya. Y resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Es más, no vamos a correr. No, el ángel dijo: no te apures, tómate tu tiempo y amárrate las sandalias, átate las sandalias. No andamos con miedo, porque es que los que, alabanza, gloria al nombre de Jesús, los que están revestidos del poder de Dios no andan con miedo. Oh, Pedro, levántate, incluso si necesitas lávate la cara, pero tómate tu tiempo y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. Envuélvete en la autoridad que Dios te ha dado y síguelo. Hechos 12:9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Estoy predicándole a alguien que si tú hoy aumentas la intensidad de tu oración, hoy Dios va a sacar a tu Pedro de la cárcel. Abba santo. Hechos capítulo 12, verso 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Aleluya. Si hoy tú quieres sacar a Pedro de tu cárcel, cree que el Señor hoy ha enviado su ángel. Aleluya. Oh, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Sabe qué estaban haciendo reunidos? Estaban orando. Abba santo. Estaban clamando. Estaban alabando a Dios. Estaban creando un altar para que el ángel viniera. Estaban preparando aleluya, la leña. Estaban preparando el altar para que descendiera el fuego. Me llama la atención que cuando Pedro llegó, ellos no estaban durmiendo. Dice la escritura que estaban reunidos orando. Hechos 12:13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Oh, el gozo que ella sentía no le permitía abrir la puerta. El gozo que ella sentía la dejó perpleja. El gozo que ella sentía no la dejó estática, no la dejó mover, gloria a Dios, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Gloria al nombre de Jesús. Y ellos le dijeron: estás loca. Y aquí ya andamos con problemas. Porque ellos, en vez de alegrarse, en vez de empezar a danzar con más fuerza, en vez de empezar a disfrutar de lo que Dios estaba haciendo, lo que le dijeron a esta niña fue: tú estás loca. Pero que Pedro está en la puerta. Pedro en la puerta. Tú estás loca. Si usted va a orar, ore con fe. Si usted va a orar, ore con fe, ore creyendo que Dios va a hacer un milagro. Aleluya. Alguien va a tener que escuchar esto. Si usted está orando, ore creyendo que Dios va a hacer un milagro. Gloria al nombre de Jesús. Pero ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Si vas a orar, ora con fe. Si vas a orar, ora, pero no te turbes cuando Dios te conceda tu milagro. Hechos 12:16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Abba santo, Dios todopoderoso. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aleluya. Ya estoy terminando este mensaje, pero no quiero cerrar este mensaje sin que tú tomes en esta hora una importante decisión, y es que tú necesitas hoy sacar a Pedro de la cárcel. Hoy necesitamos sacar a Pedro de la cárcel. Oh, pero para que Dios envíe su ángel, la iglesia tiene que hacer oración sin cesar. Para que Dios saque tu ministerio de la cárcel, tú tienes que empezar a alabar a Dios sin cesar. Para que Dios saque esa flojera de tu cuerpo y de la cárcel, aleluya, tú tienes que empezar a alabar a Dios. Para que Dios vuelva a traer revelación a tu vida, tú tienes que empezar a alabar a Dios sin cesar. Gloria al nombre. Porque si no sacas a Pedro de la cárcel, el enemigo te lo va a matar. Aleluya. Lo voy a repetir de nuevo. Si hoy tú no sacas a Pedro de la cárcel, el enemigo te lo va a matar. No sé cuánto tiempo más vas a esperar, pero si hoy tú no sacas a Pedro de la cárcel, el enemigo te lo va a matar. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Si tú no sacas tu ministerio de la cárcel, el enemigo te lo va a matar. Si tú no sacas tu amor por el Señor Jesucristo de esa cárcel, el enemigo te lo va a matar.
Si tu motivación, tus buenas ideas, tu anhelo de servirle a Dios, hoy no lo sacas de la cárcel, el enemigo te lo va a matar. Hoy tienes que tomar una decisión. Aleluya. Oh, aquella fe que en algún momento te hacía caminar sobre las aguas. Oh, aquella fe que no te detenía. Aquella fe que te hacía mover montañas. Oh, aquella fe que aunque todo el mundo dijera que no iba a ser posible, algo dentro de ti te decía: Dios sí lo va a hacer, Dios lo va a hacer porque Él está contigo. Oh, aquella fe que te dijo: sírvele a Dios porque Él te va a ayudar en los momentos duros de tu vida. Hoy necesitas sacarla de la cárcel. Oh, santo Dios. Alguien tiene que hacer algo en esta hora. Oh, sácalo porque el enemigo te la va a matar. Saca tu fe de la cárcel porque el enemigo te la va a matar. Oh, saca ese ánimo para servirle a Dios. Sácalo de la cárcel porque el enemigo te lo va a matar. Oh, aquel carácter fuerte que tuviste en algún momento para pararte delante de enemigos, delante de familiares, delante de gente que no querías que le sirvieras a Dios. Pero tú te paraste firme y dijiste: nadie me va a separar de Jesús. Hoy necesitas recuperar esa valentía y sacarla de la cárcel. Gloria a Dios. Oh, santo Dios. Oh, aquella pasión que sentías por predicar esta palabra, sácala de la cárcel. Oh, alguien que clame en el lugar donde se encuentre y diga: Señor, saca mi alma de la cárcel. El salmista dijo: Señor, saca mi alma.